No, ahora después la subo. La de hoy y no sé la del próximo día si va a ser junto con hoy o no. Bueno, entonces lo que vamos a hacer hoy es dar la definición de códigos lineales y sobre todo repaso de álgebra lineal que ustedes vieron, pero posiblemente no lo tengan todo en mente, así que vamos a repasar algunas cosas. Y dependiendo si tiene tiempo, tengo tiempo o no, además de todo esto, voy a dar un poquito más de, de otra filmina, pero no sé si, dependiendo cuánto me lleve todo esto. Entonces, como dije, la clase pasada vimos teoría general de códigos, de bloque y binarios, nos vamos a concentrar en esos, y básicamente lo que estábamos viendo eran subconjuntos de 0, 1 a la n para algún n, donde n era la longitud del código, o sea, la cantidad de bits que tenían las palabras del código, todas la misma longitud. Eh, Ahora, lo único que pedimos era que fuera subconjunto, puede ser cualquier subconjunto, pero lo importante es si uno pide un poco más que ser subconjunto. ¿A qué me refiero con pedir más? Pedir más es pedir que el conjunto, este que vamos a pedir, tenga alguna estructura algebraica, porque eso nos va a permitir deducir cosas, probar teoremas, hacer mejores algoritmos, etcétera, que si es simplemente un conjunto de palabras. Entonces, un conjunto de palabras no tiene mucha estructura y no se puede hacer mucho. Entonces, los códigos lineales son exactamente eso. O sea, hay otros tipos de códigos con otro tipo de estructura, pero los lineales, en particular, son muy usados por esas cosas. Entonces, la definición es simple. Un código lineal de longitud n es un subespacio vectorial de 0 a 1 a la n. Entonces, veamos un repaso de álgebra lineal. Quiero ver cuánto me queda. Bien. No es necesario que hayan visto toda la álgebra lineal, algunos pueden no haberla probado, no hay problema, porque tenía muchos teoremas muy importantes de álgebra lineal que no vamos a necesitar. Lo que sí es necesario es que se sientan cómodos cuando hablemos de espacio vectorial y lo digan, ¿qué es eso? Y también que se sientan cómodos manejando matrices. Entonces, si ya se olvidaron, lo único que tienen que hacer es repasar esas cosas. Y en nuestro caso, incluso será más fácil porque son matrices de ceros y unos. Y mientras que en la álgebra recuerden las matrices reales y de complejos, entonces eran mucho más complicadas. Entonces, tomando un cuerpo K cualquiera, por ejemplo, los reales, los complejos, recordemos que el conjunto de los vectores de n elementos con cada coordenada, perdón, de conjuntos de n coordenadas, de vectores de n coordenadas, con cada coordenada en K, que se denota K a la n, es un espacio vectorial. Si uno toma como suma de vectores la suma coordenada a coordenada y el producto por un escalar, o sea, por un elemento de K, también coordenada a coordenada. Entonces, con esas definiciones básicas, recuerden, en un espacio vectorial uno tiene que definir el conjunto, la suma de vectores y el producto por los escalares. ¿Y quiénes son los escalares? Bueno, los escalares son el cuerpo, en este caso K, los vectores son K a la n, la suma es coordenada a coordenada y el producto es coordenada a coordenada. Y 0, 1 es un cuerpo si tomamos el suma y producto módulo 2. Entonces podemos tomar 0, 1 a la n y eso va a ser un espacio vectorial. Y es respecto de esa estructura que estamos hablando de subespacio vectorial. No le estamos dando una estructura complicada ni nada, es esa. Y más aún, como estamos trabajando en este cuerpo que es muy fácil, que tiene solo dos elementos, la definición usual de subespacio vectorial que se da en álgebra lineal se puede simplificar para este caso particular del cuerpo 0,1. Entonces, recordemos que es lo que era ser subespacio vectorial.
Entonces, era subespacio vectorial si tenía tres propiedades. Primero, era no vacío. Después, si había dos elementos en el conjunto, la suma tenía que estar. Y tercero, si había un elemento y un escalar, o sea, un elemento de nuestro W y un conjunto y, y una constante C en el cuerpo K, entonces el producto por el escalar C por U tiene que también estar en W. Dependiendo de cómo lo hayan visto, porque en algunos años lo dan de esta forma, con tres propiedades, y en otros años la segunda y la tercera se unifican en una sola, que se puede hacer, que es que simplemente que si hay dos vectores en el conjunto y un escalar, entonces el producto C por U más B es un elemento de W. No sé cómo lo vieron ustedes, pero es equivalente 1, 2, 3 a 1 más esa propiedad. Y en el cuerpo 0, 1, las propiedades 1, 2 y 3 las podemos simplificar nada más que 1 y 2. O sea, la 3 sale gratis. Veamos rápidamente por qué. En 0, 1 la suma da siempre x más x igual a 0, porque la suma módulo 2. 0 más 0 es 0 y 1 más 1 es 2, pero 2 módulo 2 es 0. Entonces x más x es 0, ya sea que x valga 0 o que x valga 1. Entonces, si tomamos un vector en 0, 1 la n, cada una de las coordenadas es un elemento 0, 1, cuando sumo, como la suma es coordenada a coordenada, la suma de las coordenadas entre sí va a dar 0 siempre, entonces lo que me va a dar es el vector 0, o sea, el vector de todas las coordenadas ceros. Que acá lo voy a denotar por el momento brevemente con una rayita arriba, pero después ya no lo voy a denotar con la rayita, o sea, nos vamos a dar cuenta del contexto si cuando pongo 0 es 0 vector o 0 escalar. Pero acá, por las dudas, lo pongo. Entonces, recuerden, yo quiero probar que esta definición de espacio vectorial general, con solo 1 y 2, voy a poder probar 3 en el caso del cuerpo 0, 1. Entonces, tomemos conjunto, un conjunto de 0, 1 a la n que solo satisfaga 1 y 2. Entonces, en particular, como vale 1, y 1 es que no sea vacío, hay algún vector en B. Y por lo tanto, como vale 2, que la suma de vectores sigue estando en W, entonces tengo un vector B y B más B tiene que estar en W. Pero hemos dicho que B más B es el vector 0, entonces deducimos que el vector 0 tiene que estar en W. Entonces ahora vamos a probar 3. Tomo un vector U en W y un escalar en 0, 1. Entonces, como tengo solo dos escalares, hago los dos casos. Si el C es 1, entonces C por 1 es 1 por U, y eso de los axiomas de espacio vectorial me dice que es U, pero además, si no fueran los axiomas, en este caso particular, el producto de un escalar por un vector es el producto coordenada a coordenada. Entonces, 1 por cualquier cosa da U, da esa cosa, cualquier cosa. Así que 1 por 1, 1 por U es U. Y como estamos suponiendo que U está en W, ya está, listo, 1 por U está en W. Y si C es 0, entonces de vuelta, C por U, coordenada a coordenada, me da el vector 0. Y hemos visto en la página anterior que el 0, el vector 0 está en W. Entonces, ya sea que C es 1 o que C es 0, C por U está en W, así que tenemos la propiedad 3 automáticamente. Entonces, en el caso particular del 0, 1, y como estamos hablando de código, tenemos que un código C es lineal si solo sigue un subconjunto no vacío que es invariante por la suma. Es decir, si tiene dos vectores, la suma está. Entonces, es mucho más fácil de probar cosas. Recuerdan que la clase pasada habíamos dado varios ejemplos. El único que no era lineal era C3. Y acá lo traigo para que lo recordemos. C3 era ese conjunto. Y como no tiene el 0, y acabamos de probar que si es lineal tiene que tener 0, entonces listo, no puede ser lineal. Pero supongamos, bueno, por eso es medio porque le sacaste el 0. ¿Qué pasa si se lo agrega? Bueno, aunque se lo agregáramos, seguiría sin ser lineal porque la suma de 2 tiene que estar. Y si sumamos, por ejemplo, el primero con el segundo, 0, 0, 0, 1, 1, 1 con 1, 0, 1, 0, 1, 0, lo que nos da es 1, 0, 1, 1, 0, 1, y ese vector no está en C3. Entonces ahí también tenemos un ejemplo de dos vectores
cuya suma no está, aunque le meta el 0 de prepo. Los otros 4 es fácil ver que son lineales porque si uno se fija son todas de forma. El vector 0, dos vectores u y b y la suma de u más b. Entonces recordemos, lo único que tengo que probar es que no es vacío, lo cual es obviamente no vacío, y que si hay dos vectores la suma está. Bueno, si esos dos vectores son u y b, claramente la suma está porque estoy diciendo que está el u más b. Y si esos dos vectores son el u y el u más b, bueno, u más b es b, que está. Y si son b y u más b más u más b es u, que también está. Entonces, conjuntos de la forma 0, u, b y u más b son lineales. Y los otros 4, si van y los miran, eran todos de esa forma, entonces eran todos lineales. Y justamente recordemos que habíamos estado discutiendo en la clase pasada, C4 y C3 tenían la misma longitud y tenían no el mismo delta, pero sí corregían la misma cantidad de errores. Y incluso C3 podía detectar uno más que C4, entonces pero yo les había dicho que C4 tenía una ventaja. Y esa ventaja es justamente que C4 es lineal y C3 no. Y entonces todos los teoremas que vamos a probar para códigos lineales aplican para C4 y no para C3. ¿Cuáles son las razones por las cuales la gente usa códigos lineales en vez de no lineales? Y son de lejos los más usados. Hay muchas razones, pero una de ellas, en particular, la primera que vamos a ver, es que delta es más fácil de calcular en códigos lineales. Recordemos que delta es la distancia más chica entre palabras no nulas. Entonces, para calcular delta, uno tiene que tomar todos los pares de palabras y calcular el delta para todos ellos. O sea que hay que hacer n por n menos 1 sobre 2 comparaciones. O sea, es O de n cuadrado calcular delta en un código general. Pero vamos a ver que eso es más fácil en el caso de códigos lineales. Entonces, primero un par de definiciones. Habíamos definido la distancia de Hamming. Bueno, Hamming también definió el peso de Hamming. Dado una palabra de un código, el peso es la distancia de la palabra a la palabra 0. O sea, en otras palabras, es cuántos unos tiene B. Porque recordemos la distancia es cuántos bits de diferencia hay. Entonces, la distancia entre un vector y el vector que tiene todos ceros es cuántos unos tiene. Porque son donde es distinto del 0. Por ejemplo, ese vector que está ahí, el 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, si le calculo el peso de Hamming, cuento los 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiene peso 7. Y nosotros definimos primero la distancia y después el peso de Hamming en términos de la distancia, pero podríamos haber hecho al revés, podríamos haber definido el peso de Hamming como el número de unos de una palabra y luego definir la distancia como el peso de Hamming de la suma. O sea, nosotros lo estábamos haciendo al revés, así que esta observación no es una definición ahora, sino una propiedad. O sea, probemos que la distancia entre dos palabras es el peso de Hamming de la suma. Y eso es fácil porque la distancia entre dos palabras es el número de bits de diferencia entre X e Y. Pero cuando yo sumo dos palabras, estoy haciendo la suma módulo 2 bit a bit. O sea, el SOR bit a bit. Entonces, los bits de diferencia es básicamente el número de 1 en X más Y. Porque si tengo los dos bits de X e Y iguales a 0, la suma va a dar 0. Y si los dos bits de X e Y son 1, la suma va a dar 0. O sea que en donde son iguales, X más Y es 0. Y en donde son distintos, hay un 1 en X, un 0 en Y, o un 0 en X y un 1 en Y, la suma va a dar 1. Y esos son los que está contando, los bits que está contando la distancia. Y bueno, y esos son exactamente el peso de Hamming de la suma. Entonces, ¿de qué sirve el peso de Hamming? Bueno, tenemos este lema de que si C es lineal, el delta de C, que recuerden era la menor distancia entre palabras no nulas, en realidad es el menor peso no nulo. El menor peso de vectores en C que no son el vector 0. Entonces, en particular, en vez de tener que tomar mínimo entre pares de palabras, tengo que tomar simplemente un mínimo de algo que recorro solo la lista de vectores. Entonces,
delta de C en general, calcularlo es O de cantidad de palabras al cuadrado, mientras que si es lineal, lo calculo de la forma de mínimo del peso, y entonces ahí no, calcularlo es O de número de palabras. Entonces, lineal en el número de palabras el cálculo del delta. Y bueno, entonces acá escribí lo que estoy diciendo. Y vamos a demostrarlo. Entonces, supongamos que, o sea, quiero probar esto de acá, entonces a lo de la derecha le voy a llamar M y voy a probar que delta es igual a M. Entonces le llamo M al mínimo de los pesos de las palabras no nulas. Entonces lo que voy a querer ver es que delta es menor o igual que M y que M es mayor o igual que delta. Entonces, primero, tomemos dos vectores en el código que no sean iguales, tal que la distancia sea delta. O sea, de vuelta, la distancia es, delta es la menor distancia entre palabras distintas, entonces hay dos palabras cuya distancia es delta. Por lo que vimos antes, este delta es el peso de Hamming de la suma X más Y. Y como C es lineal, hasta ahora no usé que era lineal, ahora lo voy a usar. Como X e Y están en C y C es lineal, la suma está en C. Entonces, el delta es el peso de Hamming de un vector X más Y que está en C. Y ese vector es no nulo, porque como X es distinto de Y, la suma no puede dar cero. Entonces, delta es el peso de Hamming de un vector no nulo que está en C, por lo tanto es mayor o igual que M, porque M es el mínimo de los pesos de Hamming de los vectores no nulos de C. Entonces, esta pequeña cuenta nos dice una desigualdad, que delta es mayor o igual que M. Entonces, ahora tenemos que ver la otra desigualdad de que M es menor o igual que delta. Entonces, ahora hacemos al revés. Tomamos un B en el código que sea no nulo y cuyo peso sea el M este, que es el mínimo peso no nulo. Ahora bien, como es lineal, ahora en la vuelta también voy a usar que es lineal, el vector nulo, que antes recuerden le ponía la flechita de arriba, después dije, después ya le voy a dejar de poner la flecha de arriba, el vector nulo está en C. Entonces, la distancia entre B y 0 es una distancia entre una palabra del código que es B y otra palabra del código que es 0. Y como el B no es 0, esas dos palabras son distintas. Entonces, por definición de delta, la distancia entre B y 0 es mayor o igual que delta, porque era la menor distancia. Entonces, el M es mayor o igual que delta y hemos probado la otra desigualdad. En la página anterior probamos delta mayor o igual que M y acá probamos M mayor o igual que delta. Bueno, vamos a ir viendo ventajas de códigos lineales, pero antes tengo que hablar de la dimensión de un código lineal, para lo cual tengo que recordar lo que es la dimensión de un espacio vectorial. Por la duda, se lo hayan olvidado. Entonces, recordemos que la dimensión de un espacio vectorial es la cardinalidad de cualquier base del espacio. Eso lo tienen que haber probado en álgebra lineal, que dos bases cualesquiera tienen la misma cardinalidad. Y entonces esa cardinalidad común a todas las bases se llama la dimensión. Recordemos que era base. Una base era un conjunto que generaba y que era linealmente independiente. ¿Y qué eran estos dos conceptos de generar y linealmente independiente? En el caso finito, que nosotros todo finito, así que no hace falta complicarnos con las definiciones complicadas para infinito, tenemos que U1, UK es una base de un espacio vectorial. Sí, por un lado genera, o sea, para cualquier vector en el espacio V existen escalares C1, CK, tal que U es la suma C1 por U1 más C2 por U2 más CK por UK. En otras palabras, U1, UK genera B
si todo vector de B es una combinación lineal de los vectores U1, UK. Y como estamos nosotros en particular en 0, 1, estos C1, CK son ceros o unos. O sea que en realidad varios de esos desaparecen porque son cero y quedan los que son 1 nomás que la suma. O sea, para el caso nuestro, en realidad, U1, UK genera si todo vector de B es suma de algunos vectores de U1, UK. Y linealmente independiente quería decir que si tomamos una combinación lineal de esos vectores y daba cero esa combinación lineal, entonces los escalares tenían que ser todos ceros. La única forma de obtener cero es con todos los escalares ceros. Que no podíamos tener eh, escalares no nulos cuya suma diera cero. Como acá los escalares son ceros o uno, en realidad lo que estamos diciendo es que no, ninguna suma de elementos de la base va a dar cero, salvo la suma que no tiene ningún elemento, bueno, esa da cero. En el caso de códigos, así como n no es la cantidad de palabras, sino usualmente n se reserva en este caso para la longitud del código, la dimensión se suele denotar con la letra K. Se suele reservar la letra K para denotar la dimensión de un código lineal. Y más aún es muy común poner los tres parámetros. O sea, si tengo dimensión K, tiene longitud N y el delta es D, se suele denotar como un código NK delta. Entonces pueden llegar a ver un código 23, 11, 4. Bueno, significa que tiene longitud 23, dimensión 11 y delta igual a 4. Bueno, un teorema que vieron en el álgebra lineal es que si cae la dimensión, o sea, no lo vieron en términos de código, pero digo, aplicando el teorema ese para en códigos, si cae la dimensión de un código y la base tiene K elementos, o sea, yo ya sé que el número de elementos de mi base es igual a la dimensión. Y todavía no sé qué es base, tengo un conjunto nomás, solo sé que tiene la misma cantidad de elementos que la dimensión. Entonces, es base, sí solo sí genera y sí solo sí es linealmente independiente. O sea, recordemos que es base, sí solo sí genera y es linealmente independiente. Pero si yo ya sé que la cantidad de elementos es la dimensión, basta comprobar una sola de las dos cosas. Entonces, es decir, en general, si tengo un código de dimensión K, y quiero probar que algo es base, tengo que ver dos cosas. Pero esas dos cosas pueden ser que genere y es LI, listo. O que tiene K elemento y genera, listo. O que tiene K elemento y es LI, listo. Entonces tengo tres formas de probar que es base. Bueno, la dimensión es importante porque me dice cuántos elementos tiene C. Por eso en general, cuando uno pone NK delta, no pone la cantidad de elementos porque se deducen de cuánto vale K. Y bueno, ¿cuántos elementos tiene? Bueno, tomemos una base de C. En realidad esto es en general, pero vale en particular para los códigos de binario que estamos viendo. Entonces, cada elemento lo puedo representar como una combinación lineal de esos elementos de la base para algunos escalares que son ceros o unos. Pero como la base es linealmente independiente, esa representación es única, no puedo tener dos representaciones distintas. O sea, no puede ser que sea U1 más U2 y además sea U2 más U3. No puede ser porque entonces la suma daría cero y no sería con una combinación lineal toda nula. Y no puede ser porque es linealmente independiente. Entonces, yo puedo asociarle a cada U un único vector C1, CK en 0, 1 la K. Y viceversa, para cada vector C1, CK en 0, 1 la K, encuentro un vector de C. Entonces, la cantidad de vectores en C es igual a la cantidad de vectores C1, CK en 0, 1 la K, o sea, es igual a 2 a la K. Si lo quieren ver de otra forma,
toman el U igual a C1 por U1 más C2 por D más CK por UK, entonces el C1 tiene dos posibilidades, el C2 tiene dos posibilidades, el CK tiene dos posibilidades, eso me da todos los vectores, 2 a la K. En particular, esto dice que si un código es lineal, su cardinalidad debe ser una potencia de 2, así que no hay códigos lineales con 6 elementos. Los ejemplos que vimos en la clase pasada, todos tenían 4 elementos, entonces podía haber códigos lineales y de hecho mostramos 5 códigos lineales con 4 elementos. Pero si en vez de 4 hubieran sido 6, no importa cuáles ejemplos hubiera dado, ninguno podría haber sido lineal. Entonces, en el práctico van a tener un par de ejercicios donde, por ejemplo, tienen que calcular ciertas cardinalidades del código más grande que pueda hacer tal cosa y la pueden calcular, pero después se pide, bueno, ¿qué pasa si pedimos que el código no solo pueda hacer tal cosa, sino que además sea lineal? Y bueno, entonces ahí el cálculo puede ser distinto porque la cardinalidad tiene que ser una potencia de 2 y no cualquier cosa. Entonces hay más restricciones. Equivalentemente, uno podría haber dicho que definimos K como el logaritmo en base 2 del número de palabras del código. Entonces, lo que nos dice la dimensión es cuántos bits del código, recuerden, tenemos una palabra que va a tener n bits. ¿Cuántos de esos bits son los bits de información? Los que están transmitiendo algo. Y los otros bits son los bits que necesitamos usar para corregir los errores. Mientras más queramos corregir, más grande va a tener que ser el n para esa misma cantidad de bits. Entonces, en la clase pasada, recordemos, queríamos mandar básicamente la información que era avanzar, retroceder, girar a la izquierda o a la derecha, eran 4. Entonces, había 2 bits de información que había que mandar. El C1, que no corregía ni detectaba, mandaba exactamente esos 2 bits. Pero no salía para nada, salvo que no hubiera errores de transmisión. Y los otros códigos tenían que mandar más bits, pero todos tenían K igual a 2. Entonces, en todos esos códigos había 2 bits de información y 1 o más bits que servían para corregir o detectar. En el caso del C2 había un solo bit extra y eso nos permitía detectar pero no corregir. Y en el caso de C3 y C4 había 4 bits extra y nos permitía corregir un error. Y en el caso de C5 había 3 bits extra y también podíamos corregir un error. En general, las palabras que queramos codificar, o sea, las palabras que me van a dar la información, lo que yo quiero mandar, van a estar en 0,1 la K. Y si no hubiera ningún error de transmisión, podría directamente mandar 0,1 la K y chao. Pero como puede haber errores de transmisión, lo que vamos a hacer es transformar esas palabras de 0,1 a la K en palabras de 0,1 a la N, para algún N. Eso pasa en general, o sea, no necesariamente con lineales, o sea, con lineales es específico que es 0,1 la K, pero en general lo que vamos a tener es que vamos a tener una serie de palabras P, un conjunto que queremos mandar y que mandaríamos si no hubiera errores, y lo tenemos que codificar a las palabras de P, codificarlas a un código C que sí pueda corregir errores. Y como digo, en el caso de P exactamente sabemos que de un código lineal, digo, sabemos que P tiene exactamente toda la K elementos, así que siempre vamos a asumir que es 0, 1 la K. Entonces, lo que necesitamos antes de toda la teoría de corregir los errores o no, es algo que me permita tomar cada palabra de P, que es lo que yo quisiera mandar si no hubiera errores, a una de C. Y eso se llama la codificación. O sea, esto no es corrección de errores, es codificar las palabras que yo quisiera mandar, pero que no puedo porque si no habría errores y no sabría cuáles son, a palabras que yo voy a poder corregir, y ahí necesito un algoritmo que transforme las palabras de P en una de C. Y viceversa, cuando el receptor recibe las palabras y luego de corregirlos, entonces recupera una palabra de C, pero lo que quiere en realidad es la palabra de P. Entonces eso es la decodificación, dado lo que le llegó y luego de haberlo corregido, cuál es la palabra, qué significa. Entonces, una forma fácil para cualquier código es hacer una tabla de correspondencia y chao.
Pone lista todos los elementos P, lista todos los elementos C, le asigna 1, 1, total de una biyección y listo. El problema es que ahí tiene que guardar todo, tanto P como C y la tabla, y cada vez que querés codificar algo, tenés que buscar una tabla y codificarlo. En cambio, los códigos lineales, por eso es otra razón por la cual se usan, tienen un algoritmo que da una palabra de P, calcula la palabra de C y la calcula eficientemente. Y viceversa, da una palabra de C, calcula cuál es la palabra de P eficientemente. Entonces no hace falta guardar la tabla de correspondencia y ni siquiera hace falta guardar C. O sea, no hace falta que uno, si tiene 1.000.000 de palabras, guarde todo C. Simplemente a medida que las voy necesitando, las voy generando, calculando. ¿Y cómo se hace esto? Y bueno, este es otro concepto de álgebra lineal, que son las transformaciones lineales. Así que vamos a hacer un repasito de transformaciones lineales. De vuelta, si bien toda la teoría de transformaciones lineales es complicada, en nuestro caso son transformaciones lineales sobre espacios vectoriales que tienen como cuerpo el 0 y el 1, así que es todo más fácil. Igual, si no se acuerdan, estaría bueno que repasen algo. Entonces, ¿qué era una transformación lineal? Era una función entre dos espacios vectoriales, V1 y V2, tal que preservaba la suma y el producto. Es decir, si tomaba dos vectores en V1 y un escalar C, y tomaba la combinación lineal C por U más B y le aplicaba la transformación lineal T, me tenía que dar la combinación lineal de las transformaciones lineales. O sea, T de C por U más B me tiene que dar C por T de U más T de B. La imagen de una transformación lineal es simplemente la imagen como función. La imagen de T es simplemente el conjunto de vectores en V2, tal que existe un vector en V1, U, tal que T de U da B. Y en álgebra tendría que haber probado, y si no, es fácil de probar, que si T de V1 en V2 es lineal, la imagen de T es un subespacio vectorial de V2. Y entonces esto nos permite, para empezar, construir códigos lineales fácilmente. No hace falta tomar un montón de palabras, ver si es lineal o no y empezar a cambiar. Simplemente definimos una transformación lineal y tomamos la imagen. Entonces no hace falta guardar todo el código, sino solo la transformación lineal T. Y las transformaciones lineales pueden ser muy complicadas en espacios de dimensión infinita. Recordemos que una transformación sobre el espacio y función, el T de F era la integral entre 0 y 1 de F, eso era lineal. Bueno, pero todo eso son espacios de dimensión finita, nosotros tenemos dimensión finita. Entonces, en estos espacios de dimensión finita, T se puede ver como una multiplicación por una matriz. Y entonces, directamente hay que guardar la matriz. Y más aún, en muchos casos, por razones prácticas, no se toma una T cualquiera, sino se toma una T de una transforma especial. O sea, nosotros queremos mandar vectores que están en 0, 1 la K en vectores en 0, 1 la N. Y el N va a ser más grande que K, obviamente. Entonces, la T puede ser cualquiera, pero dos que se usan mucho son de la forma tomar un X en 0, 1 la K y crear el vector X, L de X, donde L es otra transformación lineal. O bien el vector L de X, X. O sea, poner el X a la izquierda o a la derecha. Y entonces en ese caso ni siquiera hay que guardar toda la matriz que representa T, sino solo la que representa a L. Nada más. Si L es lineal, en particular una multiplicación por una matriz, listo. Esto es lineal y tiene una forma particularmente eficiente. Entonces, como digo, las transformaciones lineales van a ser siempre, que vamos a nosotros, simplemente multiplicación de un vector por una matriz. No sé cuántos llegaron a ver de álgebra, pero en algún momento pueden haber probado que toda transformación lineal entre espacios de dimensión finita se puede representar como una multiplicación por una matriz. O sea, todas las transformaciones lineales, mientras sean entre espacios finitos, son una multiplicación por una matriz, pero nosotros explícitamente siempre lo vamos a dar en términos de matrices.
Ahora, para trabajar bien con multiplicación por matrices nos tenemos que poner de acuerdo en cómo representamos los vectores de 0, 1 a la n, porque hay dos formas clásicas de representar vectores en 0, 1 a la n. O sea, 0, 1 a la n es simplemente n coordenadas, que son n bits. Pero los podemos mirar a los vectores en forma horizontal o vertical. O sea, por ejemplo, para n igual a 4, podemos decir, bueno, el vector que tiene coordenadas a, b, c, d, ¿cómo lo escribo? O sea, el vector es el vector de coordenadas a, b, c, d, pero ¿cómo se escribe? Bueno, una forma de escribirlo es a, b, c, d en forma horizontal y otra a, b, c, d en forma de columna. Dependiendo del libro que hayan visto en álgebra lineal, van a haber usado una de estas dos. Y en teoría de códigos también se usan en algunos libros una y en otros libros otra. Sin embargo, de lejos, la mayoría de los libros de códigos usan la representación horizontal. Así que nosotros vamos a usar esa. No sé cómo la viene en álgebra lineal, porque en álgebra lineal suele usarse la representación vertical. Pero en teoría de códigos específicamente suele usarse la horizontal. Entonces, cuando necesitemos usarlo en forma vertical, porque va a haber un par de veces en que nosotros vamos a tener que usarlo en forma vertical, vamos a usar la transpuesta. Se le vamos a poner una T arriba para indicar que es la transpuesta, para indicar que el horizontal lo volvimos vertical. Ahora, si sacan algún libro de la biblioteca, tengan cuidado y fíjense cómo representan los vectores, porque algunos los representan en forma vertical. Entonces, cuando nosotros necesitamos usarlo en forma vertical, ellos necesitan usarlo en forma horizontal y viceversa. Y hay veces que nosotros vamos a multiplicar a izquierda y entonces ellos multiplican a derecha y viceversa, porque está todo transpuesto. Entonces, muchas de las cosas que escribíamos acá van a estar todas transpuestas, no solo los vectores, sino los teoremas en los libros esos. Pero bueno, tomando esta representación horizontal, entonces podemos representar una transformación lineal con una matriz simplemente premultiplicando la matriz por el vector que queremos. O sea, T de U va a ser la forma U por G, donde G es una matriz K por N. O sea, tiene K filas y N columnas. Y el vector U, recordemos, entonces, como va a salir de 0, 1 a la K, va a tener K coordenado. O sea, K columna es un vector 1 por N. Les digo 1 por K. Entonces estamos usando un vector 1 por K con una matriz K por N, eso nos da un vector 1 por N, o sea, nos da un vector con N coordenadas. Entonces, supongamos que queremos mandar un mensaje compuesto de varias palabras que son U sombrerito, U estrella, que están todas en 0, 1 la K, y que si no hubiera posibilidad de error, mandaríamos U sombrerito, U estrella. Entonces, como puede haber errores, en vez de mandar U sombrerito, U estrella, mandamos U por G, U sombrerito por G, U estrella por G, etc. Pero no es necesario precalcular todo el código y hacer la tabla de correspondencia y buscar, cuando quiero mandar U, buscar dónde está y después buscar dónde está la correspondencia. No, guardo la G exclusivamente y cuando me va generando mi mensaje que me dice, tenés que mandar este mensaje, simplemente multiplico por G y mando eso. Entonces, es muy rápido esto. Y más en hardware. Multiplicaciones por matrices binarias en hardware parece que es extremadamente rápido y por eso se usan mucho estos códigos. Entonces, la parte de codificación es muy fácil. Fíjense que en realidad esta matriz lo que hace es generar todas las palabras del código. O sea, si yo no mando solamente sombrerito, sino que digo, bueno, voy a mandar todas las palabras de 0 1 a la K, entonces a cada una de ellas le hago la multiplicación por G y eso me va a dar todas las palabras del código. Entonces, como genera las palabras del código, se llama matriz generadora. Es decir, G es una matriz generadora de un código
Si el código es la imagen de la transformación lineal dada por multiplicación a derecha por G. O sea, T de U igual a U por G. Donde K tiene que ser la dimensión del código. En otras palabras, G es generadora si el código es la imagen de G y la dimensión de C es igual al número de filas de G. Necesito que el número de filas sea igual a la dimensión porque si no, podría pasar que dos palabras distintas se codifiquen igual y entonces después no vamos a poder decodificar. Porque nos va a llegar algo y no vamos a saber a qué corresponde. O sea, lo que estamos queriendo, porque codificar va a ser multiplicar por G, pero entonces decodificar tiene que ser único. Entonces, dado un U por G, el U tiene que ser único, no puede haber dos U distintos, U y U tilde, tal que U por G sea igual a U tilde por G. Entonces queremos que la función T, esa sea inyectiva, sea 1 a 1. Esto es lo mismo que pedir que el núcleo de T sea 0. No lo vamos a usar ahora, pero sí posiblemente más adelante. Ahora, eso en general, pero si yo estoy pidiendo justamente, en este caso estoy pidiendo que la cantidad de filas de G sea igual a la dimensión de C, entonces esto se satisface automáticamente porque una matriz es generadora si solo si las filas forman una base de C. Porque estoy diciendo que C tiene que ser la imagen de G. Entonces todo vector de C tiene que ser de la forma U por G, para algún U. Y si miro las coordenadas, entonces esto es lo mismo que decir que el B tiene que ser 1 por G1 más UK por GK, donde estoy representando por G sub I la fila yésima de G. Es decir, uno se recuerda cómo se multiplican las matrices, decir que B igual a U por G es lo mismo que decir que B es U1 por G1 más UK por GK. O sea que estoy diciendo que B es combinación lineal de las filas de G. Así que el generador del código sí, solo si sus filas generan el código, y como son K filas y es la dimensión, las filas generan sí, solo si son base. Entonces, lo que sí, como corolario de esto, no hay una única matriz generadora. Cualquier matriz cuyas filas formen base es generadora y como las bases no son únicas, hay muchas bases, entonces hay muchas matrices generadoras. Entonces no podemos hablar de la matriz generadora, aunque a veces diremos la matriz generadora, pero en realidad es una de las múltiples matrices generadoras que tiene el código. ¿Qué dimensiones tiene que tener G como matriz? Y bueno, si C tiene longitud n y dimensión k, entonces yo tengo que poder hacer U por G, así que el U tiene y el U tiene K coordenada, la cantidad de filas de G tiene que ser K, eso lo hemos dicho varias veces. Y la longitud tiene que ser N, porque U por G me tiene que dar de longitud N. Entonces las matrices generadoras tienen número de filas igual a la dimensión y número de columnas igual a la longitud. Entonces es fácil, cuando les damos, en los ejercicios les vamos a dar a veces, no les vamos a dar el código, les vamos a dar la matriz generadora. Entonces les vamos a dar la matriz generadora y les vamos a decir que hagan algo con respecto al código. En particular, le podemos pedir que directamente nos digan la dimensión y la longitud, y bueno, ahí es fácil. Cuenta el número de filas, esa es la dimensión, cuenta el número de columnas, esa es la longitud. No siempre le vamos a dar la generadora, después vamos a ver que hay otra matriz asociada, también el código, y bueno, ahí ya no es lo mismo. En la generadora es el número de filas y el número de columnas, en las otras no. Y viceversa, si tenemos una matriz G que sea K por N y cuya fila sea linealmente independiente, definimos C como el espacio generado por las filas de G.
Y decimos, entonces es el código cuya matriz generadora es G. Y así se los vamos a dar en los ejercicios. Le vamos a dar G y le vamos a decir si hace el código tal que G es una matriz generadora. Y G automáticamente va a tener dimensión K y longitud N. Entonces, como dijimos, la ventaja de la generadora es que permite codificar fácilmente multiplicando por G. Pero tenemos codificación y decodificación. Entonces, por ahora no estamos corrigiendo errores, sino solo codificando o decodificando. O sea, nosotros queremos mandar U sombrerito, U estrella. En vez de eso, mandamos U por G, U sombrerito por G, U estrella por G, etcétera. Se producen errores en el camino, así que el receptor va a recibir palabras que son W, W sobradito, W estrella. Le va a aplicar al algoritmo de corrección de errores, que por ahora no veremos, pero ya lo vamos a ver. Y entonces modifica esas palabras que recibe W, W sobradito, W estrella a palabras V, V sobradito, V estrella, que están en el código. O sea, las W, W sombradito, W estrella, quizás están, quizás no, las corrige y tiene palabras V, V sombradito, V estrella que están en el código que se supone que son las que le mandaron. Entonces, como se supone que son las que le mandaron, él sabe que la V es de la forma U por G para algún U, que la V sombradito es U sombradito por G para algún U sombradito, y U estrella por G y V estrella es U estrella por G para algún U estrella. Entonces, si quiere recuperar el U sombradito y el U estrella, tiene que resolver los sistemas lineales U por G igual a V, U sombradito por G igual a V sombradito y U estrella por G igual a V estrella para cada palabra. Entonces, esto en general requiere resolver un sistema y resolver el sistema, digo, es polinomial, pero puede ser O de n al cubo. Entonces, por eso es crucial, si bien hay múltiples matrices generadoras, conviene tomar una de entre las múltiples que hay que permite resolver estos sistemas de forma eficiente. Entonces, la dificultad de resolver el sistema depende mucho de cuál es G, pero no estamos forzados a elegir una sola G. Podemos elegir una G que haga que resolver los sistemas sean fáciles. En particular, recordemos siempre estamos mandando de 0,1K a 0,1 con n más grande que K. Entonces, en particular la G puede tener la identidad izquierda o a derecha y en ese caso resolver su sistema es trivial. O sea, si G es de la forma la identidad K por K a izquierda y luego una matriz K por n menos K a derecha, entonces cuando hago U por G, eso me va a dar el vector U por A. Y cuando yo miro el vector U por A y quiero recuperar U, simplemente miro los primeros bits y listo. No tengo que resolver el sistema. Es simplemente mirar los primeros bits. Y lo mismo si en vez de poner la identidad a izquierda la pongo a derecha. O sea, si la G es de la forma una matriz K por N menos K y al lado la matriz identidad K por K, entonces U por G va a ser de la forma U por A, U, y miro los últimos K bits para recuperar U. Entonces, en general, se van a tomar matrices y los que les vamos a dar en los ejercicios van a ser matrices que tienen la identidad en algún lado de la matriz y en general van a estar a la izquierda la identidad o a la derecha. Y entonces, para empezar, si les damos la matriz de esa forma, ya es automático que las filas son LI. Entonces no hay que hacer ningún cálculo, ya sabemos, LI, está todo bien, es una matriz generadora. Y decodificar es simplemente leer los primeros K bits o los últimos K bits. Hay algunas matrices generadoras que tienen, en vez de tener toda la identidad a la izquierda o toda la identidad a la derecha, la tienen metida, distribuida a lo largo de la matriz. Qué sé yo, por ejemplo, tomamos la columna 1, la 3, la 7 y la 15 y esa forma la identidad. ¿Por qué se hace esto? Bueno, por ahora no lo vamos a ver, pero hay unos códigos en donde tiene sentido hacerlo de esa forma y no ponerla toda a la izquierda o toda a la derecha. Pero ya lo vamos a ver bastante más, o sea, la clase que viene lo vamos a ver. Lo que sí pasa es que a veces hay otro tipo de Gs en donde no está la identidad directamente. Bueno, eso es más difícil para decodificar. Pero también vamos a ver algunos de ese tipo. Entonces, como ejemplo,
esta matriz con esas filas, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, si nos fijamos, las tres primeras columnas forman la identidad. O sea, esta es una matriz de forma de identidad con una matriz asociada al lado. Tiene la identidad 3 por 3 y luego una matriz 3 por 2. Entonces, ¿cuál es la dimensión y cuál es la longitud? Bueno, tiene tres filas y estamos diciendo que es el generador, así que la dimensión es 3 y tiene 5 columnas, así que la longitud es 5. Entonces le podemos preguntar, bueno, ¿cuántas palabras tiene el código? Y bueno, como la dimensión es 3, entonces tiene 2 al cubo, 8 palabras. Entonces, en este caso, como son solo 8 palabras, las podemos calcular todas, entonces le podemos dar un ejercicio, si la matriz es suficientemente chica, donde les digamos de todas las palabras del código. Hay ejercicios donde no son tan chicas, entonces no le vamos a pedir todas las palabras, le vamos a pedir algunas palabras. Entonces, ¿cómo las calculamos a todas? Y bueno, simplemente tomamos todos los vectores posibles en 0, 1 la k, o sea, en este caso 0, 1 al cubo, y le hacemos u por g a cada uno de esos vectores. Y recordemos que, si bien tenemos que multiplicar por matrices, estamos en 0, 1, así que es todo mucho más fácil de lo que vieron cuando estaban en primer año. Porque como los escaleras son 0, 1, los ceros no cuentan, y los 1 me dicen agarra eso que está ahí. Entonces, cuando hago 1, 0, 0 por g, eso es simplemente, mirando cómo se multiplica un vector por una matriz, es la primera fila de g. Directamente, la copio y chao. Y si hacemos 1, 0, 1 por g, es simplemente la suma de la primera fila con la tercera fila de g y punto. No hay que hacer, en realidad no hay que hacer multiplicación de matrices acá, sino suma de filas. De vuelta recuerdo que la suma es la suma SOR, o sea, la suma módulo 2, así que 1 más 1 es 0. Entonces, ¿cómo calculamos todo el código? Bueno, voy a poner a izquierda cuáles son las palabras U en 0, 1 al cubo, y a derecha cuáles son las palabras correspondientes U por G. Entonces, si es 0, 0, 0, bueno, 0, 0, 0 por G es todo el vector 0. Si es el 1, 0, 0, eso me da la primera fila de G. Y la primera fila de G era 1, 0, 0, 1, 0. Si es 0, 1, 0 me va a dar la segunda fila de G, que es esa que está ahí. Si es 1, 1, 0, me va a dar la suma de las dos primeras filas. Entonces, si yo sumo esas dos, me queda 1 más 0, 1, 0 más 1, 1, 0 más 0, 0, 1 más 1, 0, 0 más 1, 1, entonces me queda directamente ese vector, 1, 1, 0, 0, 1. Y acá abajo escribía, bueno, eso es porque la suma de estos dos vectores da ese. El siguiente vector que puedo generar en U es el 0, 0, 1, y eso me va a dar la tercera fila de G, la escribo directamente. El 1, 0, 1 me va a dar la suma de la primera fila con la tercera, entonces hago la cuenta y me da ese vector. El 0, 1, 1 me da la suma de la segunda fila con la tercera, sumo esas dos filas y me da ese vector. Y el 1, 1, 1 me da la suma de las tres filas de G, las sumo todas y me da ese vector. Entonces, en realidad, si bien uno tiene que usar multiplicación de matrices, en realidad como es 0, 1, uno usa suma de filas y punto, nada más. Es mucho más fácil que lo que vieron en primer año. Entonces, acá en este ejemplo tenemos toda la codificación completa, entonces uno podría ir siguiente, bueno, me fijo en esta tabla, cuando me llega un vector, miro la parte derecha y veo la parte izquierda, pero ni siquiera hace falta, porque simplemente, como justamente tiene la matriz a izquierda, es leer los primeros 3 bits. Entonces, si nos llega 0110, no hace falta venir acá a buscar dónde está el 01110 y ver que le corresponde el 011. Simplemente leo los 3 primeros bits y listo. Ese es 011 y está codificando ese elemento.
Entonces ahora veamos un ejemplo más grande. Esta matriz, si nos fijamos, no tiene la identidad izquierda, sino que la tiene a derecha. ¿Cuántas filas tiene? Tiene 7 filas, entonces la dimensión va a ser 7, y el número de columnas es 9. Entonces, la dimensión es 7, la longitud es 9, y si les preguntamos cuántas palabras tienen, van a tener que decir 2 a la 7, o sea, 128. Como son 128 palabras, no les vamos a pedir que listen las 128 palabras, porque van a estar un montón, pero sí les podemos decir, bueno, les damos 2 o 3 palabras y les decimos, bueno, digan qué palabras del código le corresponden a estas palabras, o incluso podemos decirle, den 3 o 4 palabras del código. Entonces, por ejemplo, le podemos decir, supongamos, la dimensión es 7, entonces le vamos a dar un vector con 7 coordenadas, por ejemplo, S100, 1101, y les vamos a decir, bueno, ¿cuál es la palabra del código correspondiente a ese U? Entonces tienen que hacer 1001 por esta G. Pero en vez de multiplicar, es simplemente, como digo, como estamos en 0,1, es simplemente decir, bueno, lo que tengo que hacer es sumar, veamos, ¿dónde están esos 1? Está en la coordenada 1, en la 4, en la 5 y en la 7. Entonces, U por G va a ser la suma de las filas 1, 4, 5 y 7 de G. Entonces voy a la matriz G, miro las filas 1, 4, 5 y 7 y las sumo. Acá las escribo. Entonces va a ser la 1 es la 0, 1, 1, 0, 0, 0, la 2, perdón, la 4 es 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, la 5 es la 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, y la 7 es la 1, 1, 6 ceros y después un 1. Y si sumamos coordenada a coordenada, 0 más 1 más 1 más 1 da 1, 1 más 1 más 1 más 1 da 0, 1 más 0 más 0 más 0 más 0, digo, da 1, y etcétera. Entonces sumamos coordenada a coordenada y nos queda ese vector. O sea, tampoco es trivial, hay que sumar, pero es más fácil que hacer las cuentas que había que hacer en álgebra lineal. Y de hecho, incluso se puede simplificar un poquito más, porque el vector que yo mandaba era este U, que era 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Después de hacer la cuenta, vemos que el vector B es 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Entonces, si nos fijamos en los últimos 7 bits, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, es justamente U. Y es lo que tenía que pasar, porque teníamos que la matriz G tenía la identidad de derecha. Entonces sabemos que U por G va a ser U por A, donde A son las dos primeras columnas, coma U. Entonces en realidad esos bits no hace falta calcularlos, los podemos copiar y listo. Lo único que hace falta calcular son los otros 2 bits. O sea, este código tiene 9 bits de longitud, de los cuales 7 son de información y solo 2 bits son bits extra para corrección de errores. Entonces solo hace falta calcular esos bits. Entonces bastaba con calcular eso. Entonces en vez de calcular toda esta cuenta grande de las filas, me bastaba con mirar los 2 primeros bits nomás. Entonces era hacer 0, 1, que son los 2 primeros bits de la fila 1, 1, 1, que son los 2 primeros bits de la fila 4, 1, 1, que son los 2 primeros bits de la fila 5, y 1, 1, que son los 2 primeros bits de la fila 7, sumarlos, y entonces me queda 0 más 1 más 1 más 1 es 1, y 1 más 1 más 1 más 1 es 0, entonces me queda 1, 0, y esos 2 bits los encajo a izquierda al vector U original 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Por ejemplo, otro, el 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Entonces solo miro las 2 primeras filas miro qué bits son estos, son el bit 2, el 4 y el 7. Esos bits, todos los 2 primeros bits de esa fila son 1, 1, entonces 1, 1 más 1, 1 más 1, 1 da 1, 1, y le encajo al vector 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, le encajo esos 2 bits al principio, y ese es mi B. Y un ejemplo más, para el que tiene bits 1 nada más que en las posiciones 4 y 5, los bits son 1, 1 y 1, 1, da 0, 0, entonces me da 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0.
Entonces, codificar en este caso es muy fácil, y decodificar de vuelta es simplemente leer los últimos 7 bits. Entonces, codificar es simplemente multiplicar por una matriz, no hace falta guardar todas las palabras, y decodificar, si tomamos la precaución de hacer una matriz G que tenga la identidad, ya sea izquierda, derecha o incluso medio distribuida, pero que tenga la identidad, es simplemente leer algunos de los bits. Entonces son eficientes en cuanto a la memoria utilizada, son eficientes para calcular el delta y tienen algoritmos muy eficientes tanto para codificación como para decodificación. Entonces por eso son los más usados más que los otros. Entonces, bueno, ya lo de delta lo habíamos visto. Y además, dependiendo de los requerimientos que uno quiera, no siempre es posible, pero a veces cuando uno toma ciertos requerimientos y quiere un código que haga estas cosas, también es fácil construirlos, o sea, construir una matriz adecuada que cumpla con esos requerimientos. Y en el caso particular de corrección de un error, entonces los códigos lineales para ese caso particular tienen un excelente algoritmo de corrección, porque además tenemos ese otro problema, o sea, tenemos el problema de codificar eficientemente, ya sabemos, decodificar eficientemente, listo. Pero además tenemos el problema de corregir eficientemente. Bueno, los códigos lineales también tienen, para el caso de un error, un algoritmo súper eficiente para corregir. Entonces, acá, el año pasado estaba distribuida las cosas de distintas formas, entonces dije la próxima clase, pero ahora lo vamos a ver. No sé si vamos a ver todo el algoritmo de conexión, pero voy a dar un poquitito más de otra filmina ahora. Siguiendo con esto de los códigos lineales. Ahí es el switch de una filmina a la otra, ¿se ve? Sí, sí, perfecto. Bien. Entonces, no vamos a dar, acá hay un montón de cosas, no vamos a ver todo esto, o sea, mucho de esto lo vamos a ver el viernes en forma presencial, pero vamos a ver un poco de la primera parte, porque así como está la matriz de generadora que acabamos de ver, hay otra matriz que también es importante que se llama la matriz de chequeo, y que están relacionadas una con la otra, y la matriz de chequeo es la que tiene el algoritmo de corrección asociado. Entonces es medio como que hay que tener las dos en la cabeza, aunque dada la de generadora uno puede encontrar la de chequeo fácilmente, y dada la de chequeo uno encuentra la generadora fácilmente, o sea, están relacionadas una con la otra. Cuando termine la clase, yo voy a subir la filmina que acabo de dar, pero esta no. Esta la voy a recién el viernes. Si es que subo esta, porque hay algunas cosas que no me terminan de gustar esta filmina, en una de esas la cambio. Y si no, la dejo como está y bueno. Entonces, bueno, esto no es la clase pasada, sino hace 5 minutos. Entonces, no, lo que estamos viendo hasta ahora es ver un espacio vectorial como una imagen de una transformación lineal. Pero también los espacios vectoriales se pueden presentar como el núcleo de una transformación lineal. No de la misma, obviamente. No puede ser el núcleo y la imagen de la misma transformación lineal. Salvo que sea la transformación lineal cero. Pero entonces, cuando en vez de mirarlo como imagen de una transformación lineal, lo miramos como núcleo de otra transformación lineal, es cuando podemos corregir errores. O sea, en general se pueden detectar muy fácilmente y en algunos casos además corregirlos, en caso de que haya un solo error. Entonces, ¿cuál es la parte de detectar que es obvia para los códigos cuando los miramos como núcleo? Bueno, si C es el núcleo, recordemos que detectar es que si me mandan una palabra, yo pueda detectar fácilmente si está o no está en el código la palabra que recibí. Eso era detectar. Entonces, si me llega una palabra que no está en el código, sé que hubo un error por lo menos. Pero entonces, en principio, si tengo un código general, que no sea lineal ni tenga ningún algoritmo,
detectar puede ser muy difícil porque cada palabra que llega voy a tener que mirarla contra todas las palabras del código a ver si es una de esas o no. O sea, para cada palabra que llega tendría que hacer un no de cantidad de palabras para saber si me llegó con error o no de entrada. Entonces eso ya es muy difícil. Pero para casos de códigos lineales que están representados como el núcleo, y bueno, entonces las palabras son simplemente aquellas tal que la L de B es 0. Entonces lo único que tengo que hacer es recibo una palabra, le aplico la L, y si me da 0 es una palabra del código y si no, no. Y entonces detecto automáticamente errores de transmisión. Y como siempre, o sea, esto cuando estoy mirando la C como un núcleo de transformación lineal, entonces como siempre, en vez de mirarlo como transformaciones lineales, las transformaciones lineales las vamos a ver como multiplicaciones por matrices, y en este caso vamos a pensarla como multiplicación a derecha, entonces la matriz de chequeo es una matriz de chequeo si C es el núcleo de la matriz H, o sea, es el conjunto de vectores en 0, 1, la n, tal que H por X transpuesta es 0. Y acá es lo que les decía, que depende del libro que lean, nosotros porque estamos mirando los vectores en forma horizontal, entonces para multiplicarlos por H a derecha, tengo que transponerlos. Otros libros los miran en forma vertical de entrada, entonces ya no tienen que poner el X transpuesta, depende del libro. La definición es esa nomás, pero si tenemos un montón de filas más allá de la dimensión del espacio fila, esas filas son redundantes, porque si ya los que forman base del espacio fila da 0, los otros que son combinación lineal de ese también van a dar 0. Entonces, en general, si bien no está requerido la definición, uno toma una matriz de chequeo de forma tal que la dimensión del espacio fila sea igual a su número de filas. O sea, queremos que las filas de H sean linealmente independientes. Porque si no, estamos haciendo ecuaciones de más, cálculos extra que no sirven, no añaden nada a ninguna cosa. Y entonces, bueno, como decía, bueno, vamos a ver que es muy útil para detectar y corregir errores, pero además, para definir, simplemente dado una matriz H, definimos C como el núcleo. Entonces, en los ejercicios les podemos dar ejercicios de dos formas distintas. Les podemos dar una matriz y les podemos decir, considere que G es una matriz generadora. ¿Cuáles son las propiedades del código social? Entonces, ahí tienen que recordar todo lo que vimos en la filmina anterior. O sea, si es la generadora, el número de filas es la dimensión, el número de columnas es la longitud, y genera el código de la forma U igual a U mandando a U por G. Pero si es el núcleo, o sea, si nosotros le decimos, bueno, ahora mire esta matriz y considere el código tal que esa matriz es una matriz de chequeo, o sea, que ese es el núcleo. Entonces también va a ser un código lineal, pero todas las dimensiones y cosas es distinto de lo anterior porque es otra matriz. Entonces, dado una matriz, podemos definir un código como el núcleo. Y viceversa, dado un código lineal, todo código lineal es un espacio vectorial y todo espacio vectorial es el núcleo de alguna transformación lineal. Entonces, todo espacio vectorial, y en particular todo código lineal, tiene asociado una transformación lineal de la cual es núcleo, así que todo código lineal tiene asociada por lo menos una matriz de chequeo, en realidad múltiples, pero por lo menos una. Entonces, vimos que en el caso de la generadora, el K es las filas y N es la cantidad de columnas, pero ¿qué pasa con la de chequeo? O sea, lo que queremos es saber cuáles son las dimensiones en términos de K y N de la matriz de chequeo, lo cual en realidad nos va a permitir hacer al revés. Dada la matriz de chequeo, calcular el N y el K. Entonces, fijémonos que tenemos que ser capaces de hacer H por X transpuesta. Entonces, la cantidad de columnas tiene que ser igual a la longitud del código, porque si no, no voy a poder hacer H por X transpuesta. Así que en este caso, es lo mismo que la de generadora. La cantidad de columnas es la longitud, tanto si es la generadora como si es la de chequeo. Ahora, con respecto al número de filas, supongamos que R tiene R filas. Y estamos suponiendo además que esas filas son LI. Ahora,
Hay un teorema en álgebra lineal que tienen que haber visto que dice que el rango fila de una matriz es igual al rango columna de esa matriz. Y es que eso se llama rango. O sea, el rango fila, recuerden, era la dimensión del espacio fila. O sea, la dimensión del espacio vectorial generado por las filas de la matriz. Y el rango columna era la dimensión del espacio columna. O sea, la dimensión del espacio generado por las columnas. En principio, estos dos números no tendrían por qué ser iguales, pero hay un teorema que dice que sí son iguales. La dimensión, o sea, el espacio fila no es igual al espacio columna, claramente, pero las dimensiones sí. Este teorema, no sé, hay varias pruebas, algunas son fáciles, otras son difíciles, así que no sé cuál vieron. En el caso nuestro, tenemos que la dimensión del espacio que viene por la fila es igual al número de filas. Entonces, en este caso es un poquito más fácil de probar el teorema, así que hago una mini recuerdo de prueba. Porque lo que hacemos es tomamos la matriz H, la reducimos de forma tal que tengamos una matriz con la identidad de la izquierda. Entonces, ese R va a ser, como R es la cantidad de filas y la cantidad de filas es igual a la dimensión, voy a tener que llegar a la identidad sí o sí. Y las operaciones por fila cambian el espacio columna, pero no cambian el rango columna. Entonces, esa matriz que tiene la identidad a izquierda, las primeras R columnas van a ser linealmente independientes y no puede haber más de eso, entonces esa es la cantidad, esa es la dimensión del espacio columna, entonces en este caso se prueba más fácil. Pero independientemente de esto, que bueno, es un teorema de álgebra lineal, así que simplemente lo puse acá para recordarlo, sabemos en general de que el rango fila es igual al rango columna. Entonces, volvemos a lo que estábamos viendo, entonces H por X transpuesta es un vector columna que tiene R filas. Entonces, si a su vez transpongo eso, H por X transpuesta, recordemos que A por B transpuesta es B transpuesta por A transpuesta, se da vuelta el producto cuando uno transpone. Entonces, H por X transpuesta es X por H transpuesta. Entonces, ese es un vector en 0, 1 la R. Entonces, tomo la transformación lineal que va de 0, 1 a la N en 0, 1 a la R, que viene dada por tomar ese vector X de N coordenadas y multiplicarlo a la derecha por la transpuesta de H. Entonces, el núcleo de esa transformación lineal va a ser el núcleo de H, que es C. Y entonces, ahora que ya lo tengo escrito en términos de la transformación lineal L, voy a usar otro teorema de álgebra lineal, que es más difícil, pero sí lo tienen que haber visto, y es este en general. Lo del rango fila igual al rango columna, mucha gente ya se lo olvidó después de 2 años, pero este teorema, en general, la gente lo recuerda. Supongo que porque lo vieron muchas veces, se lo tomaron al final, suele ser tomado al final de álgebra lineal, que es el teorema de rango nulidad, que dice que si uno tiene una transformación lineal entre dos espacios vectoriales, entonces la dimensión del espacio de salida es igual a la dimensión de la imagen más la dimensión del núcleo. Entonces le voy a aplicar este teorema a esta transformación L, que va de 0,1 la N a 0,1 la R. Entonces mi V es 0,1 la N, mi W es 0,1 la R. El teorema dice que la dimensión de B, bueno, ¿cuál es la dimensión de B? Entonces N es igual a la dimensión de la imagen de L más la dimensión del núcleo de L. Y el núcleo de L acabamos de ver que es C. Entonces, y la dimensión de C es K. Entonces ya acá voy a tener que N va a ser la dimensión de la imagen más K. Entonces tenemos N igual a la dimensión de la imagen de L más la dimensión del núcleo. El núcleo C, así que la dimensión es K. ¿Y cuál es la dimensión de la imagen? Y la dimensión de la imagen de L es la dimensión del espacio columna, que vimos que era igual a R, al número de filas. Entonces, el teoremita este lo que me dice que el N es R más K. Y entonces de ahí deducimos que el R es N menos K. O sea, el número de filas de H no es K, sino N menos K. Entonces, si H tiene las filas linealmente independientes, por ejemplo, tiene la identidad en algún lado, izquierda, derecha o distribuida,
la dimensión de H tiene que ser n menos k por n. Pero acá hay una diferencia con la generadora. La generadora era k por n y esta es n menos k por n. Así que en los ejercicios tienen que prestar atención si le estamos diciendo que la matriz es generadora o si es de chequeo, porque si no van a calcular k mal y le vamos a restar puntos, porque bueno, eso no lo pueden confundir, si no le va a dar todo mal. Entonces, en particular, ¿cuál es la dimensión? Bueno, la dimensión en el caso del generador era directamente el número de filas, pero acá la dimensión, si el número de filas es R, es n menos k, entonces k va a ser n menos r. Entonces, la dimensión del código C en términos de las filas y columnas de H es el número de columnas menos el número de filas. Bueno, y ya es medio 3:25, entonces estas cosas las voy a probar la clase que viene. Simplemente voy a ir enunciando un par de teoremas que vamos a ver la clase que viene y después las pruebas las doy después. Pero, ¿qué cosas son importantes con respecto a esta materia? Primero, cómo construir códigos. Lo que vamos a ver después un teorema mucho más general que este, pero en caso particular de corrección de un error, vamos a ver que si H es una matriz que no tiene ni la columna cero ni columnas repetidas, o sea que es fácil de construir una matriz así, entonces el núcleo de esa matriz va a corregir por lo menos un error. Y va a corregir exactamente un error, o sea, va a ser incapaz de corregir dos si tiene que alguna columna suma de otras dos o de otras tres columnas. Pero lo más importante es la primera parte. Porque entonces uno quiere crear un código que corrija al menos un error y simplemente toma una matriz que no tenga la columna cero ni la columna repetida y listo, ya tenemos un código que corrige un error. Por ejemplo, este código. Tomamos esta matriz, tiene la identidad, entonces, bueno, las filas son LI, no tiene columna cero, no tiene columna repetida, listo. Y en este caso particular, porque le podemos preguntar cuántos errores corrige exactamente, y bueno, la última columna es suma de las tres primeras, entonces hay una columna que es suma de tres, entonces corrige un error exactamente, no corrige dos. Este teorema lo vamos a demostrar después. Y para repasar lo que estamos viendo ahora, ¿cuál es la dimensión de este código? Y bueno, habíamos visto que la dimensión, en el caso de dar una matriz de chequeo, es el número de columnas menos el número de filas. Entonces esto tiene 7 columnas y 4 filas, la dimensión es 7 menos 4, es. Una forma de ver esto también es, bueno, como voy a tomar todas las columnas, le voy a restar el número de filas, si yo ya tengo la identidad, por ejemplo en este caso que la tengo a la izquierda, y bueno, si tomo todas las columnas y le resto el número de filas, en realidad estoy como extrayendo la identidad y tirándola a la basura. Entonces me fijo simplemente cuántas columnas me quedan que no sean la identidad. Entonces en este caso cuento y hay 3 columnas, las 3 columnas de la derecha, entonces la dimensión es 3. Esto es exactamente al revés de con la generadora. En la generadora tengo que contar cuántas son la identidad. Y esa es la dimensión. Y acá tengo que ver cuántas no son la identidad. Este es un error típico que cometen algunos estudiantes, pero no los que se sentaron a hacer los prácticos, pero algunos, bueno, vienen apurados, tienen otra materia, lo leen muy por arriba, llegan al final sin haber estudiado lo suficiente, vienen la parte generadora nomás y bueno, entonces se equivocan. Y cuando se equivocan en eso, está claro que no miraron lo suficiente, entonces le bajamos punto. Ahora, es un error que no van a cometer si hacen los prácticos, porque haciéndolos, va, salvo que siempre se equivoquen, pero digo, si lo hacen y le piden al profe, chequeme, que esté bien, qué sé yo, no deberían cometer ese error. Entonces, en este caso, es un código que tiene longitud 7, corrige exactamente un error y tiene 8 palabras. Entonces, una cosa que le podemos decir es, le vamos a dar la matriz y le vamos a decir, bueno, den un par de palabras del código o den todas las palabras si son pocas, como en este caso. Entonces, hay dos formas de hacer esto. Una es transformar la H en generadora y la otra es directamente a partir de las ecuaciones. Entonces, una es directamente con las ecuaciones, y si uno mira, tiene esas ecuaciones.
¿Y cómo la genero? Bueno, basta con fijarme justamente, como te va a tener la identidad, en este caso a izquierda, las variables W1, W2, W3, W1, W2, W3, W4, fíjense que solo aparece una vez, porque justamente está la identidad. Entonces, esas son las variables dependientes. Entonces, todas las demás las paso hacia la derecha, y entonces me queda este sistema equivalente, donde tengo las variables W5, W6, W7 son las independientes, y las W1, W3, W4 son las dependientes. Entonces genero todas las posibilidades para las variables W5, W6, W7. Ahí les marco en azul. Calculo el W1, W2, W3 correspondiente y calculo todo el código. Y la otra es en este ejemplo, yo puedo crearme una matriz generadora una vez que creé el ejemplo, como lo acabo de hacer, y es esta matriz. Tomo eso, o sea, hay muchas generadoras, pero en particular puedo tomar esta. Si se fijan, esta tiene la identidad a derecha, mientras que la H tenía la identidad a izquierda. Y no solo eso, sino que si miramos las matrices que no son la identidad en ambos casos, vamos a ver que esas matrices son transpuestas una de la otra. O sea, ahí les pongo el G y la H. Ojo que esta es una G particular que tomé, podría haber tomado otra G, pero con esta G particular que tomé, resulta que la H tiene la identidad izquierda y una matriz a derecha. La G tiene la identidad a derecha y la matriz que tiene izquierda es la transpuesta de la matriz que tiene H del otro lado. Y eso pasa siempre. Uno siempre puede construir una generadora a partir de la de chequeo de esta forma y viceversa. A partir del generador uno puede construir la de chequeo de esta forma. Entonces, eso lo vamos a probar la clase que viene, pero se los anuncio acá por si. O sea, en el práctico, al final no sé qué va a hacer Diego. Yo le mandé un práctico tentativo, él tenía que decidir si lo voy a subir o no, dependiendo de cómo vayan con Wave o no, si lo sube hoy o el viernes. En ese práctico, los primeros ejercicios eran de códigos. Y recién como el ejercicio 6 o 7 tenían que ver esto, pero yo se los doy ahora por las dudas, alguien quiere adelantarse. Entonces el teorema lo que va a decir es que si tenemos que una matriz de chequeo tiene la identidad izquierda y una matriz A, entonces la que tiene la A transpuesta y la identidad derecha es una matriz generadora. Y similarmente, si es A e I, es chequeo si solo si la I y la A transpuesta es la generadora. Ese teorema lo vamos a probar la clase que viene, pero ya lo pueden usar ahora si quieren. Y lo que no les voy a probar ahora, sino la clase que viene, porque ya es tarde, tengo media hora, pero ya seguramente tanto podridos de tanta cosa lineal, es cómo es el algoritmo para corregir errores. Eso lo dejamos para después, para la clase que viene. Y también para demostrar este teorema. Bueno, por ahora voy a parar la grabación y les voy a preguntar preguntas.